Hasta hace relativamente poco tiempo, la palabra género se usaba en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y aún algunas propiedades, algunas formas verbales a las que se les asignaba uno de tres géneros: masculino, femenino o neutro. Los que todavía están en el bachillerato, no sé si aquí le dicen bachillerato, pero todavía están en la escuela, saben que si yo digo el carro es de género masculino, la casa es de género femenino, lo bueno sería de género neutro. Pero a partir de la década de los 50, 1950, en el mundo anglosajón, es decir, en el mundo de habla inglesa, esta palabra género comenzó a ser usada para referirse a los dos sexos, masculino y femenino. Así el término pasó de la gramática a la biología, aunque debo decir que todavía en esa época todo el mundo creía que el sexo con el que tú habías nacido era exactamente al género que tú tenías. O sea, si tú naciste varón, ese era tu sexo biológico y ese era también tu género. Pero unos 10 años más tarde, en los 1960, algunos grupos comenzaron a popularizar la idea que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que cada uno nace, de la percepción que cada individuo tiene de sí mismo. O sea, de acuerdo a esta perspectiva, que luego vino a ser conocida como ideología de género, existe la posibilidad de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre. O sea, tú lo miras por fuera y parece un hombre, pero resulta que internamente, psicológicamente, no es un hombre, es una mujer. Porque a final de cuentas, no es la biología lo que determina quién tú eres realmente, sino más bien tus sentimientos. Y debo decir que no tenemos el tiempo para explicar cómo fue que nosotros llegamos a esa idea, porque esto no viene de ahora, esto no comenzó en la década de los 60, esto comenzó con algunas ideas filosóficas que comenzaron a desarrollarse a partir del siglo XVIII, pero no tenemos el tiempo para poder hacer ese recuento histórico. El punto es que según la ideología de género, nuestro comportamiento como hombres y mujeres, nuestras prácticas sexuales son meras construcciones sociales que nada tienen que ver con lo que nosotros somos realmente. O sea, cuando tú estabas en el jardín de infantes, te enseñaban tus padres y en la escuela a jugar con carritos, si eras un niño a jugar con una muñeca, si tú eras una niña, pero todo eso eran meras construcciones sociales, te estaban condicionando para que tú te comportaras de cierta manera. Ahora, lo que yo me propongo hacer en esta ocasión no es un recuento filosófico, repito, de cómo nosotros llegamos aquí, sino más bien proveerles de algunos lentes teológicos a través de los cuales nosotros podamos ver la realidad tal cual la realidad es, porque nosotros no podemos cambiar lo que las cosas realmente son. Cuando nosotros vamos al oftalmólogo, ¿verdad?, para hacer un examen de la vista, ¿qué es lo que él hace? Él va a ir probando
lente tras lente superpuestos hasta que tú puedas ver las letras con nitidez, ¿verdad? Te ponen en la pared, no sé cómo es aquí, pero allá te ponen L, R, H y entonces diferentes tamaños y te dicen, ¿cómo tú lo ves? Bueno, veo más o menos, te pone otro lente. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta mañana es un trabajo oftalmológico, ¿verdad? Vamos a tomar 4 lentes teológicos provistos por la palabra de Dios, para que todos nosotros podamos ver la realidad con nitidez. Y el primero de esos lentes es la doctrina bíblica de la creación. La doctrina bíblica de la creación. Cuando tú abres la Biblia, lo primero que lees es esta frase: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Este mundo tiene un creador, este mundo tiene un dueño, este mundo tiene un amo, este mundo tiene un señor. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y un poco más adelante se nos dice que ese mismo Dios, como vimos en Génesis 1:26, nos creó a su imagen y semejanza, poseyendo una de 2 identidades sexuales que se complementan entre sí: varón y hembra, hombre y mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera, queridos jóvenes, que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar, de aplastar a las mujeres, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación para los seres humanos. Y no olviden que en Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que luego que Dios creó todas las cosas, vio que era bueno en gran manera. Tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen de Dios. Y por lo tanto, chicas, escuchen bien, y chicos también, varón y hembra, hombre y mujer, poseemos la misma dignidad, poseemos el mismo valor, pero el hombre fue creado para funcionar como hombre y la mujer para funcionar como mujer. Eso está entrelazado en nuestra estructura biológica, en nuestra estructura psíquica, en nuestra estructura emocional. Eso no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con lo que somos en realidad, tal como Dios nos creó. Y no deja de ser interesante notar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo apela a ese pasaje del Génesis como un relato fiel de lo que sucedió en la creación. ¿Recuerdan cuando a Cristo le preguntaron acerca del divorcio en Mateo capítulo 19? ¿Cómo responde Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús está diciendo, eso no es un mito, eso no es una leyenda. Eso es un relato histórico de cómo Dios creó a los seres humanos. Jesús puso su sello de aprobación sobre ese primer capítulo del Génesis. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin ignorar las palabras de Jesús. Nosotros poseemos por diseño 2 de estas identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Y es funcionando como hombres y mujeres que nosotros glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad con la feminidad.
es como piezas de Lego, ¿verdad? Que se conectan entre sí muy claramente, se complementan entre sí. No se trata de estereotipos construidos socialmente, sino de una realidad determinada por el diseño original de Dios. Es por eso que Pablo puede escribir una carta a los Corintios y decirles en 1 Corintios 16:13, portaos varonilmente. ¿Qué significa eso? Que los hombres deben portarse como hombres. Hay un comportamiento no de machos, sino de hombres. De hecho, chicos, la caballerosidad es una de esas características. Portarse varonilmente es portarse con caballerosidad. La Biblia dice eso porque presupone que hay un comportamiento varonil de la misma manera que hay un comportamiento femenino. Que de paso, un comportamiento que el hombre y la mujer aceptaban con deleite antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que cuando Dios hizo a Eva y la trajo a Adán, él aceptó con sumo gozo ese regalo de un ser humano creado también a la imagen de Dios, pero con una realidad, con una identidad sexual distinta a la suya. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, Isha, porque del varón, del hebreo Isha, ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Y luego Moisés dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había vergüenza, no existía ese sentimiento de problema ni de sus cuerpos ni de sus identidades sexuales. El hombre se sentía realizado siendo hombre y la mujer se sentía realizada y feliz siendo mujer. Y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas de Dios, viviendo para su gloria y haciendo su voluntad. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria de Dios, de su sabiduría, de su poder creativo, funcionando como hombre y mujer. Y es precisamente ese el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. Se trata de un ataque diabólico contra la gloria de Dios. Satanás no solo está preocupado por destruir al hombre, es por empañar la gloria de Dios reflejada en el ser humano, en su masculinidad y en su feminidad, que se complementan entre sí para reflejar la unión de Cristo con su iglesia, increíblemente. El hombre y la mujer representan a Jesús, los dos, solo que en dos posiciones diferentes. El hombre representa a Jesús como cabeza de la iglesia. La mujer representa a Jesús como aquel que voluntariamente se somete a la autoridad del Padre, a pesar de que él y el Padre son uno mismo, o no uno mismo, son iguales entre sí. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que chicas, ustedes también representan a Jesús, solo que en otro rol, en el rol de aquel que se somete a su Padre. Y esa gloria revelada en el Evangelio es el foco de ataque de la ideología de género, lo que nos lleva a nuestro segundo lente. Ya vimos el lente de la creación, veamos ahora el lente de la caída. El lente de la caída. Entonces déjenme tomar un poquito de agua. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. Ellos podían comer lo que quisieran, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se atrevían a traspasar ese límite, morirían, dice Dios. Así que Satanás se le apareció a Eva en el huerto del Edén y le hizo una oferta sumamente tentadora en el mejor sentido del término. Muy tentadora. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol prohibido,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le estaba ofreciendo a la mujer conocimiento, placer y autonomía. Ustedes serán libres y autónomos como Dios. No tendrán que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quieran. Ahora, es importante que nosotros veamos estos tres términos, conocimiento, placer y autonomía, relacionados entre sí, porque no hay nada malo ni en el placer ni en el conocimiento. No hay nada malo ni en el placer ni en el conocimiento. Es increíble cómo Dios nos creó para que nosotros sintamos placer. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes sabían que en nuestra lengua nosotros tenemos más de 2000 papilas gustativas. ¿Para qué? Para que no seamos como las vacas que comen hierba y se acabó. No, nosotros nos gustan los dulces, nos gusta lo amargo. Bueno, nosotros tenemos 2000 papilas gustativas para que podamos disfrutar comiendo. Dios creó el sexo para que nosotros podamos disfrutar del sexo en el contexto del matrimonio. Así que no hay nada malo, ni en el placer, ni en el conocimiento. El problema está en la tercera palabra, autonomía. Autonomía. Es la idea de poder disfrutar del placer o de adquirir conocimiento sin tomar en cuenta a Dios. Ese era el foco de ataque de Satanás, sin que reconozcamos la realidad de que nosotros somos criaturas de Dios, no somos Dios. Y todos conocemos el resto de la historia. A Eva le pareció razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón y de sus sentimientos. ¿Les parece nueva esa frase de sigue tu corazón? Eso no es nuevo, eso comenzó en el huerto del Edén. Esto no puede ser malo si se siente bien. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en el mundo y la mujer tomó del árbol junto con el hombre, sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Noten eso. Por primera vez, Adán y Eva sintieron vergüenza por estar desnudos. Y dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestra valía, nuestro significado son determinados por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si dejamos a Dios fuera de la ecuación, ya no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad. Déjenme hacerles una pregunta, y no es una pregunta retórica, o sea, yo quiero que ustedes me respondan. Si yo les digo, me estoy acercando, ¿qué ustedes me preguntarían? ¿Es por la mascarilla o por timidez? ¿Te estás acercando a qué? Esa frase, me estoy acercando, no tiene significado a menos que yo no tenga un punto de referencia. El problema es que Dios es el horizonte. Cuando tú borras la línea del horizonte, te quedaste sin punto de referencia para saber si tú te estás acercando o alejando de la realidad. Cuando echamos fuera a Dios, cuando no tomamos a Dios, nos quedamos en el aire, ya la realidad perdió todo significado. Tan pronto el pecado entró en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. Inmediatamente el pecado entró en el mundo. El hombre comenzó a sentir, a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión, vergüenza. Y es en ese contexto que nosotros podemos entender el problema de la disforia de género. Y esa palabra, bueno, no es tan complicada. La disforia es lo contrario a la euforia. Cuando tú estás muy contento, dice, está eufórico.
Eu viene de bien, de bueno. Disfórico es lo contrario, es cuando tú te sientes incómodo o incómoda con tu cuerpo. No solamente con tu identidad sexual. Hay personas que dicen, yo hubiera querido ser más alto, quisiera tener el cabello rubio, los ojos verdes. O sea, mucha gente tiene disforia, no se siente cómodo con el cuerpo que tienen. Eso le pasa a mucha gente. Pero hablando en el contexto de la ideología de género, la disforia de género es esa patología de no sentirte bien con el sexo biológico con el que naciste. Eso es disforia. Los individuos que se sienten atrapados en el cuerpo equivocado experimentan una angustia real por su identidad de género, por su identidad sexual. Por ejemplo, hoy yo quisiera tener una mejor voz, pero esta es la que tengo, así que con esta debemos funcionar. Miren, mis jóvenes queridos, es terrible que un individuo se perciba a sí mismo como perteneciendo a un género que no encaja con su sexo biológico. Eso es terrible. Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole que siga la inclinación de su corazón, porque la realidad es que él o ella son lo que son. O es un hombre o es una mujer. Eso no tiene nada que ver de cómo se perciba a sí mismo. ¿Qué fue lo que el diablo le dijo a Eva? ¿Seréis como quién? Seréis como Dios. Ok, ese fue el primer caso de disforia de género. Porque ya el hombre no quería ser de género humano, quería ser de género divino. Seréis como Dios. No es que el hombre no puede ser Dios. El hombre no puede ser como Dios ni que lo quiera. Eso no depende de lo que yo quiera, de lo que yo sienta. Yo puedo sentir que soy Dios, pero sigo siendo un ser humano. ¿Ven el punto? Eso no depende de lo que yo quiera, no depende de lo que yo sienta. Mi deseo no cambia mi naturaleza. Y lo mismo podemos decir de nuestra identidad sexual. Nadie puede dejar de ser lo que es. Paul McHugh, profesor de psiquiatría en la escuela médica Johns Hopkins, él dice, los hombres transgénero, fíjense, transgénero, o sea, ellos quieren ser de otro género, no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombre. Todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, que se hizo muy famoso recientemente por un programa de televisión que tiene, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas, pero siguen siendo lo que son. Más adelante este hombre dice, y yo no creo que sea creyente, pero escuchen esto, el tratamiento que debemos darle a estos individuos no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías, hormonas, sino a su mente que está distorsionada. Dice él pone un ejemplo. ¿Qué hacemos con una chica anoréxica? ¿Saben lo que es la anorexia, verdad? Es una patología mental donde una chica que es delgada se mira en el espejo y ella se ve gorda, pero es delgada. Ella pesa lo que pesa. ¿Qué hacemos con esa chica? ¿Le practicamos una liposucción? No. La ayudamos a entender que ella tiene un problema aquí en la cabeza, no es en el cuerpo, es en la cabeza. Debemos ayudarlos a corregir la forma distorsionada como se perciben a sí mismos. La ideología transgénero está llevando a muchas personas a pensar que su cuerpo es irrelevante. O sea, no importa lo que diga tu ADN,
Son tus sentimientos los que definen tu verdadero yo. Los hechos fisiológicos han venido a ser menos importantes y determinantes que los sentimientos subjetivos del individuo. Ahora, yo no quiero parecer irónico con esto que voy a decir ahora, pero ¿qué hacemos con un hombre que se siente atrapado y dice, yo soy un pez atrapado en el cuerpo de un hombre? ¿Lo llevamos a vivir abajo del agua? Porque ahora mismo hay personas que dicen, yo soy un gato atrapado en el cuerpo de un ser humano. Esos son transespecie. O sea, ya no es simplemente transgénero, sino transespecie. Yo no soy de la especie humana, sino de la especie animal. Hay personas que dicen, yo soy un perro atrapado en el cuerpo de un hombre o en el cuerpo de una mujer. ¿Qué hacemos con eso? Me enteré en estos días una historia real que no me acuerdo dónde era, que había un metro que es exclusivo para las mujeres y un individuo llegó muy tarde para entrar en el metro y entonces el único vagón que estaba disponible era el de las mujeres y estaba vacío, así que él entró en el vagón de las mujeres. Llega un policía y le dice, ¿qué hace usted aquí? Usted está en el lugar equivocado y va a ponerle una multa. El individuo le dijo inmediatamente, no es que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y el policía no tuvo nada que hacer, tuvo que dejarlo ahí. Fue una salida muy ingeniosa, pero ya ustedes pueden ver lo que está pasando en el día de hoy. Hay una confusión total, porque el hombre perdió el horizonte, quitó a Dios del medio. La buena noticia es que la historia no termina en Génesis 3, cuando el hombre cayó en pecado. Lo que nos lleva al tercer lente teológico, que es el lente de la redención. Ya vimos el lente de la caída, el de la creación, el lente de la caída, el lente de la redención. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios promete enviar un Salvador nacido de mujer, fíjense, un hombre, nacido de mujer, que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque en el proceso él mismo iba a ser herido en el calcañar, es decir, en el talón. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir todos los efectos de la caída. Chicos, Jesús no vino al mundo para ofrecer tickets, pasajes gratis al cielo. Él vino a hacer algo mucho más profundo. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Él se encarnó para enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Y aunque la lucha con el pecado no desaparece con la conversión, porque el pecado todavía mora en nosotros, ahora podemos identificar esos deseos engañosos como lo que son, distorsiones de la realidad, a la vez que tenemos en Cristo todos los recursos necesarios para luchar contra esos deseos engañosos. Cristo vino a restaurar la imagen de Dios en nosotros que quedó distorsionada por causa del pecado. Y aunque esa obra no termina hasta la glorificación, es algo que ya está sucediendo gradualmente, poco a poco, en el cristiano al contemplar la gloria de Jesús en el Evangelio. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que todos nosotros, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros queremos parecernos a las personas que admiramos, ¿no es así? Bueno, mientras más admiremos a Jesús, más querremos parecernos a Él. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Así que hay esperanza aún para aquellos que practicaban la homosexualidad, aún para aquellos que practicaban el lesbianismo, aún para aquellos que eran transgénero. Hay esperanza porque la gracia de Dios salva y transforma. La gracia de Dios.
para que podamos funcionar como lo que somos, seres creados a imagen de Dios, con una de dos identidades sexuales, varón o hembra, hombre o mujer. Dice en Tito 2 que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ven, una mujer comportándose como una mujer es lo que impide que la palabra de Dios sea blasfemada. Y luego dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Las mujeres se pueden comportar como mujeres. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios vino. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Los hombres jóvenes pueden comportarse como jóvenes, como hombres, porque la gracia de Dios se ha manifestado, salvando y santificando. En una ocasión estaba hablando con una chica en mi oficina que había sido lesbiana, y ella todavía tenía luchas con ese tema, mucha lucha, y ella me decía, es que yo no sé si algún día yo voy a poder funcionar como una mujer. Y yo le decía a ella, mira, yo entiendo tus luchas, puedo entenderlas, pero tú tienes que entender que tú eres mujer. Y le cité este pasaje en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, es decir, los hombres homosexuales que en una relación homosexual ocupan el papel de la mujer, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, en Corinto habían homosexuales, ex homosexuales, que se habían convertido al Señor. ¿Y qué les dice Pablo? Ustedes eran. Y yo le decía a esta chica, tú no eres lesbiana, tú eras lesbiana. Porque ¿qué sigue diciendo el texto? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay esperanza. Como la hay para el mujeriego, hay esperanza. Pues no solamente los homosexuales son los que van al infierno. Hay esperanza. En otra ocasión, un homosexual fue a mi oficina. Últimamente uno tiene que lidiar con esos casos más frecuentemente que antes. Y este chico me decía, mire, yo vine aquí porque mi familia me pidió que viniera a buscar ayuda. Y yo de entrada le dije, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que tú naciste homosexual o tú crees que tú escogiste ser homosexual? Y él me dijo, no, yo escogí ser homosexual. Y era un chico, yo lo conocía de niño y sabía que él venía practicando la homosexualidad como desde los 10, 11 años. Y ya tenía más de 20. O sea que tenía ya muchos años practicando la homosexualidad abiertamente. Yo le dije, mira, déjame decirte algo. Yo conozco tu familia y yo sé que tú te criaste, vamos a decirlo así, en una familia de riesgo. Hay ciertas familias tan disfuncionales que pueden ser arriesgadas. Y yo conozco tu familia, yo sé que tú vienes con muchos factores de riesgo, pero eso no te obliga a ser homosexual. Mira, para yo lavar mi carro, yo necesito 5 cosas. Primero, que el carro esté sucio, porque no soy tan loco de lavarlo si está limpio. Que el carro esté sucio. Yo necesito agua, necesito jabón, necesito un paño y necesito tiempo, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener el carro sucio, el agua, el jabón, el paño y el tiempo
y eso no me obliga a lavar el carro. Yo todavía tengo que escoger lavar el carro. Así que yo puedo tener factores de riesgo en mi familia. Por ejemplo, chicos que vienen de hogares donde los padres eran unos adúlteros consumados. Eso no te obliga a ti a ser un mujeriego. Eso no te obliga a ti a ser un adúltero. Es algo que tú escoges. Ese chico se fue de mi oficina. 5 años después me lo encontré en la iglesia. Y me dijo: pastor, me arrepentí de mis pecados y yo he venido para quedarme. Hace años ya de esa historia, y si yo te enseño, no lo voy a hacer, obviamente, porque esto es discreción pastoral, pero si yo te enseño en nuestra iglesia quién es ese joven, tú no lo creerías. Que ese joven había estado por tantos años envuelto en la homosexualidad. Hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay perdón y transformación en Cristo para todo aquel que cree. Si alguno está en Cristo, nueva creación. Eso es lo que dice el texto literalmente. Nueva creación es una nueva creación espiritual. Por eso Pablo puede decir en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no dejen que lo metan en el molde de este siglo, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero no solo tenemos la buena noticia de que en el Evangelio hay perdón y transformación. También tenemos la buena noticia, la increíble buena noticia. Yo no sé qué tiempo llevo predicando. Bueno, tenemos la buena noticia de que algún día todos nosotros seremos plenamente restaurados juntamente con toda la creación a una condición superior a la que poseía Adán en el paraíso antes de caer. Superior a la de Adán y Eva. Lo que nos lleva al cuarto y último lente teológico. Vamos a ver, ¿cuáles son los lentes que hemos visto hasta ahora? La creación, la caída, la redención y ahora el lente de la glorificación. El lente de la glorificación. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo nos da una nota de esperanza hablando de las aflicciones que todos nosotros tenemos que enfrentar en este mundo caído, no solamente por las cosas de afuera, sino también por el pecado que todavía mora en nuestro corazón. Todavía el pecado está presente, no nos gobierna, pero está allí. Es un enemigo con el que todavía tenemos que pelear. Pero ¿qué dice Pablo? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. En el presente, dice Pablo, todos nosotros gemimos junto con la creación. Dice que la creación está con dolores de parto, esperando que llegue el día de nuestra liberación total de la presencia del pecado en nuestras vidas, en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Así que, chicos, nosotros miramos hacia el futuro con la esperanza de que seremos liberados de todos los efectos dañinos causados por el pecado, no solo en nuestro cuerpo, sino también en el asiento mismo de nuestra personalidad. Eso es lo que estamos esperando. En aquel día todos nosotros podremos reflejar el brillo de la gloria de Dios en Cristo sin nada que pueda empañar ese esplendor, ese resplandor como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Por eso alguien decía que todos nosotros, y yo le voy a explicar esta frase, pero dice, todos nosotros vivimos en un mundo tipo Génesis 3,
o sea, dañado por el pecado, pero en el que se mantiene el plan original de Dios en Génesis 1 y 2, mientras esperamos con expectativa Apocalipsis 21. Vuelvo y repito, todos nosotros estamos en Génesis 3, ya el hombre cayó, ya hay pecado, se dañó esto. Pero eso no quiere decir que el plan original de Dios en Génesis 1 y 2 se eliminó, ese plan sigue ahí. Dios sigue creando hombres y mujeres. Así que nosotros somos hombres y mujeres, Génesis 1 y 2, viviendo en un mundo tipo Génesis 3, pero esperando con expectativa Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Todavía experimentamos una guerra interna con los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa famosa fotografía de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un grupo de Marines norteamericanos plantando una bandera en la cima de un monte, de una isla llamada Iwo Jima. Iwo Jima era una isla que los Marines norteamericanos conquistaron de los japoneses. Y fue una batalla importante, no porque Iwo Jima fuera importante, sino porque la moral de las tropas estaba muy decaídas y esa victoria le dio fuerza a los aliados. Ahora, la isla de Iwo Jima tenía una particularidad y es que estaba llena de cuevas. Así que los japoneses, antes de que llegaran los norteamericanos, se metieron en esas cuevas. Así que aunque ahora los norteamericanos habían podido plantar la bandera y decir ahora la isla de Iwo Jima nos pertenece, como quiera tenían que mantenerse muy alertas porque de cualquier lugar le salía un japonés. Bueno, escuchen lo que estamos diciendo, chicos. Ya Jesucristo vino, conquistó nuestro corazón, puso su bandera allí. Nosotros le pertenecemos a Jesús, pero cuidado con los japoneses. Bueno, si hay algún japonés aquí es una ilustración, ¿verdad? Pero todavía están por ahí, el pecado está metido entre las cuevas y sale de donde menos lo esperamos. Eso quiere decir que nosotros estamos todavía en el campo de batalla. La victoria es de Jesús. Ya nosotros sabemos que estamos del lado del vencedor, pero la guerra no se ha terminado. Así que tenemos que mantenernos todavía en pie de guerra. Lo que estamos diciendo, chicos, es que nosotros sabemos que el día llegará cuando esa guerra termine para siempre. Cristo en su venida transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Wow, eso será glorioso. Tenemos esa esperanza. He ahí entonces los lentes a través de los cuales debemos contemplar la realidad, la doctrina bíblica de la creación, la doctrina bíblica de la caída, la doctrina bíblica de la redención, la doctrina bíblica de la glorificación. Todo lo que se encuentra fuera de ese foco visual no es otra cosa que una ilusión engañosa, es un espejismo destructor. Si tú no estás viendo la vida a través de esos lentes, te están engañando. Tú estás viviendo en un espejismo. Debemos mirar con compasión a los que están experimentando la disforia de género o que incluso han dado un paso más allá y han comenzado un proceso de transformación a través de cirugías, a través de hormonas. Chicos, no se burlen de ese tipo de personas. Esto no es un chiste. Eso debe dolernos en el corazón. En nuestra iglesia hay un grupo de jóvenes así como ustedes, que tienen un ministerio con prostitutas. Ellos van a los lugares donde las prostitutas se colocan a hacer su trabajo y los chicos van con las chicas de nuestra iglesia, se quedan en el carro porque, en verdad, sería complicado que un joven
se acerque a una prostituta, si alguien lo ve, no va a pensar que le está predicando el evangelio. Así que son las chicas las que hacen esto, pero no deja de ser algo peligroso, así que los varones se quedan en el carro para proteger a las chicas cualquier cosa que pase. A ellas se les ocurrió, a las jóvenes de ese ministerio que se llama Prisioneras de Esperanza, se les ocurrió en 2 Navidades hacer una cena para estas prostitutas. Y me pareció genial la idea porque en esa cena ellas no tenían nada que hacer excepto sentarse con las prostitutas y hablar con ellas. Eran los varones los que tenían que servir la comida, los que tenían que hacer todo, porque ellos querían mostrar a estas jóvenes, a estas chicas que eran abusadas todo el tiempo, que los hombres podían comportarse de una manera caballerosa con ellas. Y entonces ellos nos invitaban a uno de nosotros a predicar. En una ocasión me tocó ir a predicar a mí. Y cuando yo iba llegando al salón, una de las chicas salió y me dijo: pastor, le advierto que allí dentro hay 3 hombres vestidos de mujer. Así que yo llegué y efectivamente ahí estaban los 3 hombres como si fueran mujeres. ¿Qué debía hacer uno ahí? Tratarlos, porque siguen siendo tratarlos con respeto, tratarlos con dignidad. ¿Saben por qué? Porque esos hombres vestidos de mujer son seres humanos creados a la imagen de Dios. Una imagen que está distorsionada por causa del pecado, pero siguen siendo personas, seres humanos creados a la imagen de Dios. Yo sé que las feministas y todos los que están envueltos en la ideología de género acusan a la iglesia de que somos homofóbicos. Bueno, siempre que uno quiere tumbar el argumento de otro, lo acusa de alguna fobia y ya está, eres homofóbico. Pero cuidado, no seamos homofóbicos. O sea, muchas de esas acusaciones son falsas, pero cuidado de que no sean verdaderas. No seamos homofóbicos. Estos individuos siguen siendo seres humanos creados por Dios y por lo tanto debemos tratarlos con dignidad y de hecho debemos simpatizar con su dolor y con sus conflictos internos. Pero es nuestro deber hablarles la verdad en amor, ayudándolos a ver el engaño de sus corazones y mostrándoles la verdadera esperanza que solo se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. No podemos sacrificar la verdad en aras del amor, pero tampoco debemos sacrificar el amor en aras de la verdad. Al compartir el Evangelio con estas personas, no debemos olvidar que nosotros también somos pecadores salvados por gracia. Que merecíamos el mismo infierno que ellos merecen por causa de nuestros pecados. Lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos, lo único que hace la diferencia es que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Es la única diferencia. Así que chicos, sigamos, los que están aquí que son cristianos, sigamos proclamando el Evangelio con la confianza de que este mensaje sigue siendo el instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los perdidos. Yo repito lo que decía en la introducción, cuando el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión en el siglo I, Él sabía que la iglesia del siglo XXI iba a estar en medio de este campo de batalla ideológica. Él lo sabía. Pero todavía tenemos la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, sabiendo de antemano que no importa cuán difíciles se pongan las cosas en los años venideros, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que las puertas del Hades de ninguna manera pueden prevalecer contra la iglesia. Yo creo que muchos cristianos leen ese texto de Mateo de esta manera: las puertas del Hades
no prevalecerán contra la iglesia. Ahí estamos los cristianos atrincherados, temerosos de que nos asalten y nos destruyan. No, 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 no. Ese texto hay que leerlo al revés. El que está atrincherado es el diablo, guardando su castillo para que sus pecadores engañados que van camino al infierno junto con él no sean rescatados. Pero no importa cuánto el diablo se empeñe en proteger esas puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque los elegidos del Cordero se salvarán. No importa si son homosexuales ahora, si son lesbianas ahora, si son transgénero, si son transespecie, el evangelio puede con todo eso. El evangelio puede con todo eso. Pero chicos, no basta con proclamar fielmente el evangelio. Debemos abrazar con gozo y con determinación nuestra identidad sexual como hombres y mujeres creados a imagen de Dios y redimidos por gracia para restaurar esa imagen. Chicas, nunca se avergüencen de ser mujeres. Nunca piensen, si yo hubiera nacido hombre. Abraza con gozo tu feminidad. Tu hermosa feminidad, abrázala con gozo. Chicos, abracen con gozo todo lo que implica la masculinidad, incluyendo el ser caballerosos con las chicas. Eso no comienza cuando tú te cases, eso comienza ahora. Eso comienza ahora. Solo modelando la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad es que podremos hacerle frente a este tsunami ideológico que pretende arrasar todo lo que encuentra a su paso. Necesitamos hombres, niños, jóvenes, adultos, hombres que glorifiquen a Dios comportándose como hombres, que en vez de abusar de su autoridad, en vez de claudicar de su autoridad, en vez de ser hombres pasivos, hombres que decidan usar la masculinidad que Dios les dio para proteger, para servir, para cuidar a los suyos como líderes que asumen a su vez una posición de siervos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre. ¿Ven la verdadera masculinidad ahí? El Hijo del Hombre. No vino para ser servido, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No nos parecemos a Jesús cuando nosotros los esposos llegamos a nuestra casa, nos quitamos las sandalias, los zapatos, nos ponemos las sandalias y estamos esperando que la esposa nos haga todo porque nosotros somos los reyesitos que llegamos ahí para que nos sirvan. Eso no es la verdadera masculinidad. Yo me alegro mucho que mi yerno, el esposo de mi hija, nosotros tenemos de ese matrimonio 2 nietos, un varón y una hembra, y desde chiquito al varón, ¿cómo es que le dice Gloria Sigfrido Marco? Dice, los hombres sirven, cuiden y protegen. Y ya el niño creció con eso en la cabeza, los hombres sirven, cuidan y protegen. Y yo recuerdo que una vez salieron, siendo niño, mi nieto, y salió un perrito, y él pensó que podía atacar a su hermanita, y él es más chiquito, y él cogió una vara para alejar al perro, porque los hombres sirven, cuidan y protegen. Pero también necesitamos mujeres, chicas que glorifiquen a Dios como mujeres, mujeres que en dependencia del Espíritu de Dios se revistan de ese espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Esa es la verdadera belleza de la mujer. Ese es el adorno de la mujer. Oh, que el Señor nos conceda seguir siendo sal y luz en un mundo cada vez más corrompido, cada vez más entenebrecido, que por la gracia de Dios podamos seguir proclamando el Evangelio, mostrando al mismo tiempo su poder en nuestras vidas, gradualmente transformadas a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar.
Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por estos jóvenes que han venido a esta conferencia. Te suplicamos, oh Señor, que tú bendigas, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de ellos. Y si hay aquí alguno, Señor, que no te conoce, alguno que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te suplicamos que en estos días en que tu palabra va a ser predicada, que el poder de tu Espíritu se manifieste salvándolos. Sé con nosotros, sé con cada uno de los expositores de tu palabra, oh bendito Señor, porque te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.